Algo así como convierte tu vida en un aleluya. Y me gustaría hablar de esta idea a través del libro de Nehemías y del personaje de Nehemías. No podemos leer el libro entero, pero me gustaría considerar algunas lecciones de este libro en esta mañana. Es curioso que la luz se hace notar con mayor fuerza cuando la noche es más oscura. La canción también nos hablaba de cicatrices, de quebrantos, de lamentos. No hay ningún ejemplo más supremo de convertirse la vida en un aleluya como nuestro Señor Jesucristo. Y delante de estos símbolos de los que hemos participado, podemos recordar a nuestro Señor con los brazos abiertos, en una actitud de gracia, de misericordia, de bondad, en aquella cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sin quejarse, teniendo misericordia de las mujeres de Jerusalén, teniendo misericordia de los ladrones, teniendo misericordia aún de aquellos que se burlaban de él. Me gustaría que pudiéramos leer unos textos y antes he avisado me gustaría que los leyera Juanfran. Nehemías 1, del 1 al 4, y después capítulo 2, versículos 18 al 20. Y vamos a ir reflexionando sobre determinadas cosas que podemos ver en la vida de Nehemías y a través del libro de Nehemías, que tienen que ver también con nosotros para el día de hoy. Nehemías 1, del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Otro texto era 2, 18 al 20. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto de que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ninguno en Jerusalén. Doy gracias a Josué porque era un texto largo, pero considero que para que podamos meternos a entender y comprender lo que hemos leído ahora en el capítulo 1 de Nehemías era necesario el otro. ¿Cómo se llegó hasta ahí? ¿Cómo se llegó hasta este momento en el que Nehemías, en un lugar muy distante de Jerusalén, recibe un informe sobre un remanente que está en Jerusalén? Evidentemente, lo que hemos leído en Segunda de Crónicas nos recuerda que unos años antes, unas décadas antes, Babilonia conquistó el reino de Judá, que el templo y las murallas cayeron, que las puertas fueron quemadas, que los tesoros fueron robados, expoliados y llevados a Babilonia, que hubo una gran mortandad. En ese pasaje es
estremecedor, y en Lamentaciones es estremecedor si nos podemos meter en el espíritu de esa lectura, en el espíritu de un profeta que tanto lloró por el pueblo de Dios y que vio cumplir lo que no hubiese querido que se cumpliera. Como jóvenes, doncellas, ancianos, gente débil, murió y sucumbió bajo el asedio de Babilonia. ¿Puedes pasar? Judá, la población de Judá, los que sobrevivieron a todo ese asedio tan largo y duro, aquella gran mortandad, fue llevada en cautividad, fuera de su tierra, y todo lo que queda es un reino hecho cenizas. El pueblo de Dios, en el cual estaban las promesas y los propósitos del Señor, es llevado cautivo. Pasados los años, el imperio babilónico sucumbe al poder del imperio medo-persa, y 70 años después del cautiverio, como se refleja en Jeremías 25:11 o 29:10, no lo vamos a leer, Dios despierta a Ciro para que permita el regreso de judíos, aquellos que queráis, a Jerusalén para edificar el santuario de Dios, el templo de Dios, la casa de Dios. Hay 3 movimientos de restauración a partir de ahí. Uno lo encabeza Zorobabel, que en el año 538 a.C., con aproximadamente 50.000 judíos, vuelven a Jerusalén. El segundo lo encabeza el sacerdote Esdras, 80 años después, en el 458 a.C., con otros 12.000 varones, y ahí la casa de Dios, el templo, es reedificado, y el tercero estuvo a cargo de Nehemías, el copero de Artajerjes, en el año 445. Los acontecimientos que hoy estamos leyendo son 13 años después de que Esdras y el remanente que le acompañó concluyesen la reedificación del templo. ¿Puedes pasar? Los acontecimientos ocurren en Susa, una de las residencias reales del imperio medo-persa. Las otras 2 más principales eran Ecbatana y Persépolis. Así que se abría un nuevo tiempo a través del decreto de Ciro, un nuevo tiempo de esperanza para el pueblo de Dios. Las ilusiones eran muy grandes. Esos más de 50.000 judíos iban con toda la ilusión del mundo. Vieron la gloria de Dios permitiendo que en medio de la lucha, en medio del conflicto, se pudiera reedificar el templo. Pero cuando Nehemías, 13 años más tarde, recibe el informe sobre el remanente, ¿qué es lo que le dicen? Versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Las ilusiones eran muy grandes, pero todo iba de mal en peor, o por lo menos eso es lo que les parecía. ¿Qué pasa cuando las promesas de Dios tardan en cumplirse? ¿Qué pasa cuando aquello que imaginamos, aquello que esperamos, no acaba de llegar? Sí, tenían templo, pero seguían siendo vulnerables a cualquiera que con cierto poder los pudiese someter a amenazas, humillación y oprobio. Esta era la realidad del remanente allí. Puedes pasar, Josué. Y emocionalmente y espiritualmente, aquellas ruinas, aquellas puertas quemadas a fuego, aquellas murallas, les hablaban de derrota, de pérdidas, de cicatrices,
de culpa, de la gloria traspasada y sobre todo de su condición actual. Seguían siendo esclavos. Pérdidas, cicatrices. El pasado seguía estando presente porque por mucho no tenían que esforzarse para ver lo que les rodeaba, para ver cómo el enemigo se seguía riendo de ellos, para ver cómo el enemigo se seguía burlando de ellos. Y entonces, en medio de esta situación, y en silencio, el Señor mueve a un hombre. Puedes pasar, Josué, que es un absoluto desconocido, que es un hombre corriente en un lugar relevante. Nehemías, su nombre significa el Señor es consolación o el Señor consuela. No me digáis que el Señor no sabe hacer las cosas, porque en el nombre ya tenía Nehemías una misión. A través de Nehemías, el Señor fue consolación y consoló a su pueblo. Nehemías tenía un puesto de enorme privilegio. Era copero del rey Artajerjes, un puesto de gran confianza. Vivía en el palacio de Susa y se cree que nació en cautividad y que no conocía Jerusalén. Pero el peso de una educación en la fe de Abraham le mueve y le hace vivir de una manera muy, muy destacable. El libro de Nehemías es un referente para combatir crisis en tiempos difíciles. Es una historia que habla de ruinas, de muros, de murallas de Jerusalén, de ruinas, de fracasos, de luchas, de avivamiento, de conflicto, de bendición en medio de la adversidad. Por eso tiene que ver también mucho con nosotros. Trata sobre la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, pero no solamente como una obra física, porque detrás de todo eso, lo que le dolía a Nehemías y por lo que él luchó era por restaurar la identidad y la fe del pueblo de Dios tras el exilio. Ahora que habían vuelto, ahora que había comenzado un nuevo tiempo, era el momento de aprovechar, de esperar en el Señor, de ir con todas y a por todas. Necesitaban creer, aquel remanente necesitaba creer que Dios estaba de nuevo con ellos. Y su mensaje, el mensaje de este libro, trasciende al tiempo y nos enseña que el amor al Señor, que la fe en el Señor, que el poder de la oración con el respaldo divino hacen que podamos superar todos los obstáculos. Esto es lo que creyó aquel hombre anónimo, desconocido, común y corriente, pero en un sitio relevante. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de este libro es la actitud de Nehemías. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré al Dios de los cielos. Cuando Nehemías recibe ese informe de su hermano Hanani y de todos los que han vuelto de Jerusalén, emocionalmente le estremece y lo derrumba. Y es curioso porque lo primero que hace es arrodillarse y buscar al Señor. Aquel informe desata en él una encrucijada, una crisis personal que le hace llorar abundantemente. ¿Puedes pasar, Josué? Este hombre que estaba en una situación privilegiada, estaba en un palacio con comodidades, permitidme, siendo un cautivo pero sin problemas, ¿puedes pasar? Hace suyo el dolor. El dolor de ese remanente que estaba tan distante, lo toma porque ama a Dios, ama a su pueblo, ama la palabra de Dios, ama sus promesas.
y ora al Dios de los cielos. Por eso quería compartir con vosotros de Nehemías. Ora al Dios de los cielos. Lo dice aquí, lo dirá en más ocasiones, pero también en el versículo 20 del capítulo 2. Usa esta expresión para ilustrar que su Dios es el único Dios verdadero, el Creador todopoderoso y soberano. Es como si mentalmente se estuviera agarrando por medio de la oración al Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ese pasaje que nos ha leído el Salmo 23, Cali, en medio de valle de sombras, cuando pase por el valle de sombra, tú estarás conmigo. El Dios de los cielos era el reconocimiento de aquel que en medio de la cautividad se había preocupado de sostener la vida de sus redimidos, de aquellos que eran miembros de su pueblo. En medio de la cautividad, Él sostuvo sus vidas, sostuvo su fe, sostuvo su esperanza. Y al orar, en los versículos 5 a 9, Él toma mayor conciencia de lo que está ocurriendo y por qué están donde están. Hay un pasaje que siempre me sacude, me estremece también, en el libro de Lamentaciones, capítulo 1. Versículo 16. Y dice allí el profeta Jeremías: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Incesantemente, decía el pasaje de Segunda de Crónicas que leyó Josué, el Señor envió mensajeros para advertir del mal que les llegaba, pero no quisieron oír hasta que no hubo remedio, dice el pasaje. Su oración se agarra a las palabras en el texto de 1:5 a 9, que están en el libro de Deuteronomio 30, 1 al 5. Él se agarra a las promesas de Dios. Aquella palabra clave del libro de Deuteronomio, recuerda, es la actitud que él adopta. Recuerda y reconoce al Dios omnipotente que llamó a Abraham, el que les eligió como pueblo, el que se comprometió con ellos, el que les dio la tierra prometida. Él es el Dios del pacto, el que prometió bendecirles y ser su Dios. Sus lágrimas, su ayuno, su tristeza, que se citan en el capítulo 1, nos hablan del amor de Nehemías, de la devoción que tenía por Dios y su obra, y es un notable ejemplo por su conocimiento de la palabra, por sus aptitudes morales, por su espíritu de oración, que está presente a lo largo de todo el libro, y por su determinación a acabar lo que el Señor le guió a hacer, lo que empezó a acabarlo de la mejor manera posible. Y hay un acto de identificación, de confesión y de intercesión de Nehemías a favor del pueblo. En Esdras también leemos una oración maravillosa en el libro de Esdras, y aquí es Nehemías. Nehemías se identifica con el dolor, pero también con la necesidad de un pueblo, y como representante de ese pueblo confiesa sus pecados. Dice en el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, y ahí es donde os decía el texto de Deuteronomio 30, 1 al 5. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí
mi nombre. En este pasaje del capítulo 1 no se aprecia un llamado directo de parte de Dios para que diga, Nehemías, ve que yo te envío. No hay nada de esto. Es más bien la actitud de Nehemías de decir, Señor, heme aquí, Señor, cuenta conmigo, Señor, te ruego que me des éxito, te ruego que me abras puertas, te ruego que me des una oportunidad. Y está dispuesto a cambiar el lujo, los vestidos finos, la comodidad por un mono de trabajo. Está dispuesto a complicarse la vida, porque no es el interés personal o egoísta el que lo mueve, sino el bien de la obra de Dios. Y en esto sigue el ejemplo supremo de nuestro Señor, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, aún se humilló más. Siglos después, el Señor también lloró por Jerusalén antes de ir a la cruz. Nehemías es un hombre sin recursos, es un cautivo, sin margen de maniobra, pero tiene visión y tiene fe. Y él busca y ruega al Señor que le dé una oportunidad, que le abra una puerta, y mientras tanto ora y se dedica a hacer una cuidadosa planificación. Y esto nos enseña a buscar la guía de Dios en cada paso, especialmente en los momentos de adversidad. Es muy fácil, relativamente, contar con Dios, percibir a Dios, mirar al Señor cuando las cosas van muy bien, pero ¿y en la adversidad? ¿Y en la oscuridad? Cuando no entiendes nada, te faltan las fuerzas, hay daños. Todo este tiempo que nos parece pocos días o al día siguiente, son 4 meses. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, Quisleu era noviembre, en el capítulo 2 ya pasa al mes de Nisán, mes de marzo. 4 meses en los que él estuvo perseverando en la oración, suplicando que el Señor obrase a favor de su pueblo. 4 meses hasta ver al rey, hasta proponerle una excedencia temporal, y 4 meses en el que durante todo ese tiempo se había dedicado a elaborar una lista de materiales y de recursos a fin de culminar la obra que necesitaba la reconstrucción de la muralla. Una vez que obtuvo los permisos, salió. El viaje supuso unos 1.200 kilómetros y 3 meses de duración. Así que cuando leemos el capítulo 2 y dice que él llega a Jerusalén, estamos colocándonos aproximadamente 7 meses después de que esa crisis personal le sacudiera. Nehemías llega a Jerusalén, es nombrado gobernador por el emperador, pero llega a Jerusalén y no reclama sobre sí ningún título o privilegio, no se hace anunciar, no hay bienvenidas. Aquel hombre, pensadlo, aquel copero acostumbrado a vivir en palacios se ha embarcado en una obra de enorme complejidad. Y si en el pueblo de Dios incluso Moisés tuvo problemas porque fue cuestionado por medio de su pueblo, ¿cómo no lo sería también este hombre? Sin ser sacerdote, sin ser un arquitecto o ingeniero, sin ser soldado, Nehemías llega allí a Jerusalén con una escolta que le había dado el emperador, y aunque no se menciona, no hay bienvenidas, no hay júbilo. Llega ante un remanente desalentado y frustrado. ¿Qué pensarían de él? ¿Pero este quién se cree que es? ¿Pero sabe dónde se ha metido? ¿Un copero? ¿Este es el que nos envían para ayudarnos? ¿Un copero nos va a dirigir? Y una vez más, y siguiendo sus cualidades,
por espacio de 3 días. Dice, llegué pues a Jerusalén, capítulo 2, versículo 11, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías sabe que no solo importa la escolta y los recursos. Para cumplir su cometido necesita contar con la implicación del remanente y de las familias. Y una vez más se dedica en esos 3 días a orar y a suplicar que el Señor le dé éxito, igual que lo dio con Artajerjes, para que pueda embarcar a todo el pueblo, a todo el remanente en esta obra que se necesita. Después dice que de noche se dirige a la parte más desagradable de la ciudad. La parte elegida es la puerta de Hinón o del muladar, que era el basurero. Allí donde estaba la ruina, donde estaba el mal olor, donde estaba la ceniza, donde estaba la mugre del fuego. Se trataba de mirar cara a cara al desastre, no es que desconfiara de Hanani, pero una cosa es lo que te cuentan y otra es lo que tienes que hacer sobre el terreno. Y él se dedicó a evaluar este daño, de mirar cara a cara al desastre. ¿Puedes pasar? Y llega el momento, en el versículo 17, en el que dice que reúne a todos y les dice, vosotros veis el mal en el que estamos. Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza, ni en humillación, ni en derrota. Y dice, versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Una vez que reúne a todos, no alardea de su capacidad. Estoy aquí por la gracia de Dios. Habla a los demás de que el Señor es el que ha provisto los recursos, el que ha visto su aflicción, el que estará con nosotros y por nosotros, y reta a un remanente que ha perdido la visión a movilizarse. Les exhorta a no conformarse a esa situación. Es el momento de levantarnos, de dejar atrás este tiempo de oprobio, de vergüenza, de vulnerabilidad, de desgracia. Yo seré uno más con vosotros. Su liderazgo no se basó en imponer su autoridad, sino en inspirar la acción. Él trabajó junto a ellos, se enfrentó a la oposición y se mantuvo enfocado en la carga que el Señor había puesto en su corazón hasta verla concluido. Detrás de las palabras de Nehemías hay una frase: es el momento de empezar un nuevo tiempo, donde aunar esfuerzos, donde perseguir una misma meta, porque uno solo no puede. Trabajar en ese gran proyecto exigía sacrificios y renuncias, dejar otras ocupaciones, y la respuesta del remanente es sí, adelante. La oposición no tardó en aparecer para meter cizaña, para intentar de nuevo desalentar. Pero eso no alejó a Nehemías ni al remanente de lo prioritario. El propósito era levantar la muralla de Jerusalén. Y por eso en el versículo 20, Nehemías declara que Dios es el que quiere hacer y hará. Segundo, que nosotros somos sus siervos y que vosotros no tenéis parte aquí. Y el tercero, que Él nos prosperará y nos dará éxito. ¿Por qué comparto esto, hermanos? Hay una frase de Lutero que dice
que hay 3 cosas que nos enseñan a conocer más a Dios: la Biblia, la oración y el dolor. Y una vez más, no hay nadie que conozca eso tan profundamente como nuestro amado Señor. El remanente sufriría lo que sufriría, pero lo que sufrió el Señor por nosotros, aún así podemos encontrar modelos de esto también, de agarrarse a la palabra, de agarrarse a la oración en la vida de otros siervos de Dios y de agarrarse en medio del dolor. Esta reflexión me hacía preguntarme si Nehemías reaccionó como reaccionó a causa de un informe sobre la situación del remanente. ¿Cuánto me duele a mí la obra del Señor? Jeremías fue un profeta fiel, que lloró mucho, que apenas dio fruto. Y a lo largo de su ministerio es lógico que todo lo que recibiese le motivara a desalentarse y a tirar la toalla. Derramó muchas lágrimas, amó mucho, fue fiel, acabó la carrera. Y creo que de eso se trata. También para nosotros. Nehemías nos enseña que un corazón alineado a la voluntad de Dios es más importante que la labor o que el don que tengamos o que el cometido que tengamos. En el Salmo 127 y versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Hay una obra espiritual para la que nos faltan recursos, y si el Señor no nos da los recursos, si el Señor no nos da el poder espiritual, si el Señor no nos da el aliento, si el Señor no nos da la visión, no se podrá hacer. Él es nuestra victoria, Él es nuestra guía, Él es nuestro buen pastor, Él es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si la situación de aquel remanente era difícil y comprometida, ¿cuál es la situación de nuestra sociedad hoy, de nuestro país, del mundo incluso? ¿No es cierto que hace mucho tiempo ya las pocas bases y principios de moralidad que tenían la sociedad, el país o el mundo están socavadas y destruidas y hechas cenizas? El temor de Dios se ha perdido, si es que había un poquito todavía. La salvaguarda de la familia. Esos principios que salvaguardaban a la familia fueron derribados ya hace mucho tiempo. Hoy vivimos en una situación de degeneración, de relativismo, de laicismo y ateísmo militante. Y como aquellos judíos, el terreno en el que pisamos es una tierra de conflicto. Solo podemos esperar problemas, burlas, menosprecio, enemigos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero necesitamos agarrarnos a esas promesas para saber que en medio de la oposición el Señor es nuestra victoria. Y si la situación del mundo es esta, ¿cuál es la situación de la Iglesia? El Evangelio crece en países muy lejanos y donde muchas veces está presente la oposición y la persecución. El Evangelio sigue creciendo en Cuba, gloria a Dios. Esta iglesia y algunas otras cooperamos con nuestros preciosos hermanos que con toda clase de penalidades están perseverando por amor al Señor. Pero y en Occidente, ¿cómo está la iglesia? Hoy los tiempos son malos. Y lo son porque el enemigo siempre ha procurado y procura desestabilizar, engañar, matar, hurtar y destruir. Se puede decir que hoy más que nunca se necesita ser sal y luz. Igual que en el tiempo de Nehemías, puede ser que el pueblo de Dios, su iglesia, viva un tiempo de crisis.
Puede ser que incluso personalmente nosotros estemos atravesando un mal momento. Y por eso debemos de aprender lecciones de todo este precioso tesoro que es la palabra de Dios, cuyo mensaje es atemporal, porque de la misma manera hablaba con esa profundidad hablaba hace muchos siglos como ahora. El pecado lleva escombros, historias gloriosas, relaciones fecundas, ministerios que fueron tiempo atrás de enorme impacto. El pecado nos lleva a concluir que detrás de cada derrota hay una causa, la rebeldía, el alejamiento, la frialdad y un enemigo que está ahí. Y hay mucho en riesgo detrás de eso. Como decía el pasaje de Lamentaciones, mis hijos fueron destruidos porque el enemigo prevaleció. La gloria del Señor, nuestros hijos, el testimonio de la palabra, están ahí. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en riesgo. Qué importante es que podamos dejar que el Señor examine nuestros corazones, como dice el Salmo 139, para ver si hay en nosotros frialdad, soberbia, orgullo, camino de perversidad y poder librarnos de esas situaciones. Qué importante es acudir a la comunión con el Señor y al espejo de la palabra de Dios para detectar nuestro verdadero estado a nivel personal, espiritual, familiar o eclesial. ¿De dónde partimos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El Señor irá dando luz. Qué importante es enfrentarse a las cosas feas de nuestra vida como hizo Nehemías, para ponerle remedio. Puedes pasar. Aquellos muros caídos pueden ser figuras de corazones rotos, de relaciones rotas, de manos o de brazos caídos, como dice el autor de los Hebreos, de rodillas paralizadas, de corazones duros o endurecidos o indolentes que necesitan ser purificados. Cuando salimos al mundo, cuando salimos a predicar el Evangelio, y yo sé que aquí los sábados lo hacéis en una determinada zona, nos vamos a enfrentar a muchos cuadros desoladores, muchos corazones rotos, muchas relaciones rotas, muchos daños emocionales, físicos, a causa del pecado. Pero a esa labor el Señor nos llama a ser agentes de restauración, a ser agentes por medio de los cuales la gloria de Dios pueda llegar y la luz del Señor y el mensaje del Señor pueda llegar a otros. La restauración de aquellos muros, metafóricamente para nosotros, también empieza por recordar. Debemos de recordar quién es nuestro Dios, el Dios de los cielos, el que tomó a su pueblo, el que lo rescató de Egipto, el que mueve los hilos de la historia, el que castigó a su pueblo y es el mismo que lo restauró. Es el que hizo y sigue haciendo milagros y maravillas a lo largo de los siglos. Nuestro Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El mismo que actuó en el tiempo de Nehemías puede actuar y quiere actuar en mi corazón y en tu corazón. Detrás de todo, podemos ver al Dios de los cielos que hizo que su nombre fuese conocido y reconocido por grandes reyes y emperadores. Detrás de todo está el Dios de los cielos obrando, moviéndose, redarguyendo de pecado, obteniendo recursos, abriendo un tiempo nuevo. Abriendo un tiempo nuevo. No solamente el Señor nos dio un tiempo nuevo, nos dio vida nueva, abrió un camino nuevo y vivo para que podamos de rodillas acercarnos a Él sin temor a ser consumidos, para extraer, para obtener del Señor la luz que necesitamos, el amor que necesitamos, el aliento que necesitamos, la gracia que necesitamos para el día a día, no solamente para una gran obra, para sostenernos en el día a día. Necesitamos al Señor desesperadamente. Ese Dios de los cielos es el Dios de la Iglesia.
el que descendió para buscar y salvar y redimir a los perdidos de todos los términos de la tierra. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es un misterio. Pero ese Dios de los cielos un día se hizo hombre y habitó entre nosotros y quiso querernos, quiso despojarse, quiso entregarse, quiso tomar mi ruina, mi ceniza, mi mugre y llevarla a la cruz para poderme perdonar. El Dios de los cielos es el que descendió e hizo posible nuestra salvación, nuestra redención. Él es el Dios de pactos, el fiel, el que perdona, nuestro socorro y nuestro escudo. Nuestro libertador, nuestra luz cuando no vemos nada, ese que nos prospera cada día, que nos bendice, que nos lleva adelante y el que quiere cumplir su propósito en nosotros. En momentos difíciles, Nehemías nos enseña que hemos de mirar y buscar a Dios, dejar que nuestra visión y perspectiva sea transformada, que esto temporal y artificial no nos aleje de lo eterno, de lo auténtico, porque en su luz y en sus promesas veremos la luz. Lo más importante no era la reconstrucción de los muros físicos, sino la restauración de la relación de aquellos y de nosotros con el Señor. Recordar y restaurar nuestra identidad, que muchas veces el pecado desfigura. Decía Charles Finney que un avivamiento es un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Hermano precioso, el Señor no ha acabado conmigo ni contigo. El Señor no ha acabado con esta iglesia, no ha tirado la toalla, quiere mostrar su poder. Y si está dando fruto, que creo que sí, porque además, y en ello me gozo, quiere daros más fruto, quiere mostrar con mayor fuerza la gloria de su poder en medio vuestro. Quiere haceros madurar y que la imagen de Jesucristo sea formada de una forma más profunda en vuestra vida. Termino. Nehemías no solamente un manual sobre liderazgo, sino sobre comunidad. Sobre comunidad. Sin sacrificio no hay avances. Hemos de estar unidos, hemos de dejarnos guiar por un mismo espíritu, hemos de trabajar hombro a hombro. Y es que en el capítulo 3, todo el capítulo 3, Dios quiso mencionar para que fuesen recordados aquellas familias que se implicaron en aquella obra. En ese capítulo 3 dice que cada uno edificó un tramo de la muralla. Eso supuso un esfuerzo notable. Y dice, versículo 1 del capítulo 3, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron la torre de Ananiel. Se habla de mujeres y de hijas en el versículo 12. Junto a ellos restauró Salún, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Nehemías enseña cómo edificar con toda devoción en el versículo 20. Después de él, Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Hermanos, ¿sabéis a qué me recuerda esto? A familias de Alcorcón que eran muy poquitos cuando yo llegué a la iglesia. Y a vosotros. Vosotros fuisteis el lugar a donde el Señor me guió. Fuisteis parte de esa familia que en un momento muy difícil nos recibió, la que nos ayudó a volver a andar. Fuisteis a quienes Dios usó para consolarnos, para hablarnos palabras de aliento. Fuisteis esa familia que nos ayudó a ser restaurados. Y vosotros diréis, ¿pero cómo?
De la misma manera decía el Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeñitos. Y esto es algo que yo y mi mujer no queremos olvidar. Estaba recordando con José Félix que Ana estaba recién nacida y Sergio, mi hijo, tendría poco más de 2 años cuando llegamos aquí. Además, vosotros fuisteis quienes plantasteis las bases, las primeras piedras de la obra en Alcorcón, extendisteis el reino, reforzasteis las estacas, edificasteis esa parte del muro. Edificar el muro habla de extender el mensaje y la verdad firme. Uno sembró, otro segó, pero el crecimiento lo da el Señor. Gloria a Dios por ello. No solamente importan nuestros buenos líderes, gracias por nuestros hermanos, los ancianos, sino los fieles, los humildes de la Iglesia. Ve aquí familias muy queridas, Nubia, Vicente, Paqui, Juan Pedro, Paco, Tere ya no está con nosotros. ¿Cuántas bendiciones? Cada uno de vosotros, Juan, Patricia, ¿cuántos habéis sido de bendición y seguís siendo de bendición? Cuán importantes son esos fieles, esos humildes que nunca traen los focos, pero llenan de aliento y de consuelo el corazón. De ellos y de la palabra aprendemos y recordamos que somos llamados a edificar la Iglesia, cada uno con nuestros dones y capacidad. Somos llamados a levantar vallado. Somos llamados a que según tengamos oportunidad hagamos bien a la familia de la fe. Y por eso, amados, jóvenes, columnas de la Iglesia, familias, ancianos, este llamado es para todos. Levantémonos y edifiquemos. Levántate y edifica. Somos llamados a levantar muros contra el pecado, contra el enemigo. Somos llamados a derribar muros que impidan a otros entrar y ver y creer en la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Os dejo con una promesa para la generación más joven, porque para aquellos que somos más mayores nuestro tiempo se acaba. Y la única enseñanza a la que nos agarramos es que podamos decir como Pablo que el tiempo en el que el Señor nos puso fuimos fieles. Pero este es el tiempo, o va a ser pronto el tiempo de que otros Josués y otras Albas surjan y nos guíen y nos sirvan y nos sostengan con los dones que el Señor nos ha dado. Isaías 58:12. Apropiátelo como familia y como iglesia. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Los tuyos serán usados por Dios para su gloria, de tal forma que el conocimiento, el testimonio del nombre del Señor siga extendiéndose allí donde sea. Señor, muchísimas gracias por este tiempo donde nos hace recordar cuán grande eres tú. Señor, que tu poder y tu mano no se ha cortado para salvar ni para transformar nuestras vidas. Tú eres en gran manera bueno y grande misericordia. Gracias por el gozo de saber que tú te mueves entre nosotros, entre nuestros candeleros. Señor, tú eres el que sostiene nuestras vidas, tú eres el que sostiene nuestro aliento, el que sostiene nuestra fe, el que sostiene nuestra esperanza, el que nos animas día tras día y nos dices, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo.
Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro socorro, tú eres la espada de nuestro triunfo, tú eres nuestra victoria, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro buen pastor. Te amamos y suplicamos que nos perdones por todas las veces en las que no damos la talla. Pero, Señor, sigue trabajando en nosotros. Síguenos limpiando, síguenos hablando, síguenos usándonos. Y sobre todo bendice esta preciosa iglesia, a todas estas familias, a sus ancianos. Señor, que tú, Señor bendito, puedas obrar maravillas en medio de ellos. Señor, porque esto nos llenará de regocijo y forma parte de tu plan para con ellos y para con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Que toda la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén.